Buenos días para todos. Eh, Doy muchas gracias a Dios por este tiempo, todos los que están conectados hasta ahora, también para los que puedan ver esta transmisión más adelante. Muchas gracias por acompañarnos en todo este tiempo. Seguimos con nuestras reflexiones. Ya vamos en la 16 y ha sido un tiempo de mucha bendición, mucha reflexión. Hemos traído a colación muchos pensamientos, todos de la palabra de Dios, y en esta mañana no va a ser la excepción. Eh, Acompáñenme en una oración en esta mañana y reflexionamos con lo que Dios nos quiere hablar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por traer bendición a nuestra vida, por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad, Señor. Gracias por permitirnos ver la luz del sol, respirar, por permitirnos estar con nuestras familias en este tiempo, Señor. Tú has traído este tiempo para que valoremos, Señor, el hecho de poder tener nuestra familia, estar con nuestra familia. Gracias, Señor Padre, porque en este tiempo nos has hecho valorar el tiempo de calidad. Vivimos distraídos en muchas cosas, vivimos distraídos en muchos afanes y lo que realmente importa lo descuidamos. Gracias, Señor, porque en este tiempo has aquietado nuestras almas para que estemos receptivos, Señor Padre Santo, y podamos entender lo que es realmente valioso e importante. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos hables a través de tu palabra y que tu nombre sea glorificado en todo esto. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, buenos días para todos. Eh, Gracias por conectarse, gracias por compartir este espacio. Vamos a ser juntos edificados esta mañana en las Escrituras. Y quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Marcos. Si usted tiene una Biblia, si no, tranquilo. Aquí yo leo todo lo que estudiamos. Vamos a leer desde el versículo 27. Vamos a leer desde el versículo 27. Ya lo tengo listo. Y dice lo siguiente: Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás.
pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que nos habla el Señor Jesucristo. Por eso el título de esta reflexión es Niégate a ti mismo, porque en otra versión dice que Él dijo que debíamos negarnos a nosotros mismos. Bueno, pues vamos a mirar cada fragmento de esta lectura y estudiarlo de una manera concisa, de una manera clara, para que todos entendamos lo que Dios nos quiere decir. Dice inicialmente que ellos estaban en Cesarea de Filipo, estaban en esa región, ¿sí? Cesarea de Filipo era una ciudad, en esa época se acostumbraba mucho a llamar a la ciudad de Cesarea, por, pues, por el César, el emperador. Así como cuando en la época de Alejandro habían Alejandrías a lo loco. ¿Sí? No solamente la que pues, podemos conocer que era la Alejandría de Egipto, sino había muchas Alejandrías. Y ellos estaban por esa región, por la región de Cesarea de Filipo. Esta región de Cesarea de Filipo se ubica, y ya estamos mirando acá con ayuda del mapa, eh, en la misma región de Galilea, es cerca de la región de Galilea, toda esta zona, ¿sí? Y ellos se encontraban allí, estaban en sus correrías, como así, y en el camino iban caminando, porque pues, recuerden ustedes que en esa época no había muchos medios de transporte, entonces el medio más común de la persona que no tenía recursos, ya para un carruaje, ni siquiera para un burro, pues era caminar. Entonces en el camino Jesús les hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Y entonces empiezan, no, usted es Juan el Bautista, y esa creencia estaba porque incluso Herodes, Herodes, el rey de esa época, pensaba que Jesús era Juan. Tenía miedo debido a que él lo había matado. Entonces, cuando Jesús apareció y empezó a hacer milagros, entonces Herodes sintió mucho terror pensando que era que Juan había resucitado. Entonces, esa creencia se había diseminado, que era Juan el Bautista que había resucitado y estaba por ahí haciendo milagros. Otros Elías aludiendo a una profecía que había que el profeta Elías iba a regresar, y pues el profeta Elías en el Antiguo Testamento dice que fue llevado al cielo, fue llevado a la presencia de Dios. Dios se lo llevó de manera corpórea. Y otros decían que era algún profeta, que tal vez había resucitado, que lo había vuelto a traer, ¿sí?
Y entonces Jesús les pregunta ahora a sus discípulos, a sus amigos, a sus cercanos, que quiénes creían que él era. ¿Ustedes quién dicen que soy? En ese momento Pedro se levanta y categóricamente dice, tú eres el Cristo, el Mesías. Así, firme, dice, tú eres Cristo. Bien, perfecto. Sin embargo, Jesús les dice que no digan nada. ¿Por qué? Pues porque ya su ministerio público estaba por terminar. Entonces no convenía, no era la voluntad de Dios que se supiera porque podía degenerarse en algo que no era. La voluntad de Dios era que en ese momento Cristo ya había terminado su ministerio y comenzara su padecimiento para eh, traer salvación a la humanidad, traer salvación al mundo, a todo aquel que cree, a su pueblo, ¿cierto? A los hombres que creen en él. Y ahí, y esto lo digo ¿por qué? Porque a partir de ese punto en donde les dice que no digan nada, él empieza a hablar de su muerte y empieza a decirles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que tenía que ser desechado por todo el pueblo, que lo iban a matar, que él iba a resucitar. Empezó a mostrarles esa parte del Evangelio y entonces los discípulos como que quedaron, este man que está diciendo todas estas cosas, enloqueció. Y todos pensaban eso, pero entonces Pedro como era el vocero, era el, el líder de este grupo de personas, ¿sí? El que destacaba. Entonces se lo llevó aparte un momentito. Estaba hablando todas estas cosas, Jesús, yo tengo que morir, me tienen que, los ancianos me van a desechar, los ancianos me van a insultar, voy a ser insultado por el pueblo, voy a morir de una manera horrible, pero después va a resucitar. Y todo esto para el cumplimiento de las escrituras. Y llega Pedro aparte y le dice, oiga, pero usted qué está haciendo? No hables eso, no, eso no está bien. Oye, ¿qué te pasa? Tú eres el Señor, tú eres el Mesías, y te pones a hablar que te van a matar y que no sé qué cosas, o sea, ¿qué te pasa, Jesús? Usted va a decir bobadas, oye. Esto porque ellos todavía pensaban que el Mesías iba a ser un rey terrenal que los iba a librar de la del yugo, de la esclavitud, de la opresión de los romanos. Y esa era la cosmovisión que tenían los judíos en el siglo I, que el Mesías iba a ser un rey liberador que los iba a capitanear, a comandar para vencer a los romanos y ellos poder ser un reino nuevamente, como lo habían sido antiguamente. En esa época el pueblo judío estaba siendo dominado por los romanos, ¿verdad? Y esa conmovisión estaba muy arraigada en la gente, incluyendo los discípulos de Jesús. Entonces cuando Pedro viene y le dice a usted, ¿qué le pasa de hablar eso? Oiga, oiga, ¿cómo sale con estas bobadas a estas alturas cuando nosotros lo hemos seguido? Porque usted es Cristo. Entonces Jesús le dice, no hay pico, y utiliza una palabra fuerte, aléjate de mí, Satanás. No es que esté llamando a Pedro Satanás, ¿sí? Sino que en todo lo que estaba haciendo Pedro, de alguna u otra manera, Satanás estaba moviendo para tratar de impedir que la voluntad de Dios se cumpliera. Pero en la otra parte sí le habla a Pedro, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esta reprensión, después de que hubo una declaración de que Cristo, esta reprensión hace que nos demos cuenta que muchas veces nosotros confesamos a Cristo, confesamos que Cristo existe,
pero realmente no le conocemos y no entendemos su obra. Entonces, ay, sí, sí, Cristo es Dios, Cristo es Dios. ¿Por qué Cristo es Dios? No, porque me dijeron que Él es Dios, porque en la iglesia dicen eso. Ay, porque la Semana Santa hablan de eso, hablando de esta semana que la llaman Santa. Realmente todos los días son santos para Dios. Eh, pero no tenemos un entendimiento claro de lo que realmente significa Cristo y su obra, ¿sí? Lo conocemos nominalmente, sabemos que existió, podemos llegar a creer que existió, y muchos que dicen que no existió, que es carreta, o dicen que Cristo era un gran maestro, un iluminado, una cosa de esas, ¿cierto? Pero realmente no creemos en su obra. Y lo que sigue hablando Jesús es acerca de su obra. Después de que reprende a este hombre, llama a la multitud, llama a la multitud y le dice lo siguiente, y lo voy a leer en otra versión, antes de la que leí inicialmente. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y en la versión que leí inicialmente amplía un poco el tema de niéguese a sí mismo, que dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Y eso es lo que hemos llamado arrepentimiento. Para poder seguir a Cristo es necesario abandonar nuestro egoísmo, amigos. Usted y yo, que vivimos para nosotros. Nuestra forma de vivir es primero yo, segundo yo, tercero yo y por si acaso yo. Plan B, yo. Todo gira en torno a mí. Cómo me siento, cómo veo las cosas, cómo amo, cómo me deben amar, cómo me deben tratar, ¿sí? Y todo es yo, para mí, para mí, para mí. Háganme, denme, yo recibo. Y eso es lo que vemos en nuestra realidad. O sea, el egoísmo. La, cada día, la frase de Maquiavelo, donde el fin justifica los medios, es real. Es real en nuestra vida, en nuestra sociedad. ¿Sí? Y con eso vivimos. Y nuestros conflictos y nuestras peleas es precisamente porque chocan los egos. Entonces a mí no me parece una cosa porque es que yo creo que es así. Y la otra persona dice, no, es que yo creo que es así y punto. Y entonces chocamos. Pa, 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 pa. ¿Sí? Vivimos acrecentando nuestro ego a través de las cosas que hacemos. Entonces estudiamos para decir, es que somos intelectuales y crecemos. Es que yo sé mucho. Es que miren cuánto yo conozco. Miren cuánta historia, cuánta ciencia yo sé. Tenemos familia para decir, mire que es que yo fui capaz de hacer familia. Tenemos riquezas para decir, uy, sí, mire cuánto tengo. Y acumulamos. En lugar de ayudar a otros, acumulamos. Acumulamos y cuando vemos que tenemos algo, decimos, uy, no, mejor hagamos algo más grande y sigamos acumulando. Entonces, tengo cierto dinero, no, quiero ponerle a interés y que produzca más. Y entonces siga produciendo, siga produciendo, siga produciendo y no nos detenemos un momento a pensar que sí, es bueno que produzcas, pero también debes pensar que debes bendecir a otros. ¿Sí?
Ese niéguese a sí mismo es negarse a lo que yo soy y tome su cruz. Tome su cruz. Tomar la cruz es eso, es negarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que es necesario empezar a ceder el control a Dios de todas esas áreas. ¿Ya? Dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio la salvará. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Si tú y yo, amigo, amiga, que están viendo esto, eh, persistes en tu egoísmo y dices, no, yo estoy bien. O sea, vivir la vida. Quiero pues vivir, disfrutar la vida. Entonces disfrutar la vida es vivir sin Dios. No cuento con Dios para nada y así estoy bien. Hasta ahora me ha ido bien. Hasta ahora me ha ido bien y yo no mato y yo no robo, entonces súper. Y me aferro a mis riquezas, entonces estoy constantemente ahí con lo que tengo y entonces debo tener casas, debo tener carros, debo tener todo, o tener una vida lujosa, o si no tengo vida lujosa, pues por lo menos vivir una vida cómoda, preocupada por mí y tal vez por los que están al pie mío, pero no me preocupo realmente por mi alma y porque todas estas cosas giren en torno al Creador y a darle gloria. Entonces, si tú tratas de estar aferrado a esa vida, la vas a perder. Porque al final del camino, cuando tú y yo muramos, ¿qué nos vamos a encontrar? Dios va a estar ahí y te va a decir, me buscaste, tuviste fe en Cristo, reconociste a Cristo como Salvador, que podía quitar tus pecados para acercarte a mí. Entonces la respuesta va a ser sí o no. No va a haber más, pero es que no, sí o no. Entonces, sí, sí, bienvenido. Aquí vas a estar conmigo para siempre y tu alma va a disfrutar. De lo contrario, adiós. Donde va a ser el llanto y el crujir de dientes, dice la palabra. ¿Te imaginas eso? Llanto y crujir de dientes. El llanto te lo imaginas, pero el crujir de dientes, o sea, va a ser un tiempo en el cual el desespero va a ser tan grande que vas a estar, Dios mío, yo quisiera estar ahí, pero no pude porque fui un torpe, fui un necio. Así con la cara que estoy haciendo, me disculpan, de pronto me vea chistoso, pero va a ser así, o sea, con el, como entre la impotencia, la rabia, porque tu alma va a querer estar con Dios, pero no va a poder. Ahí perdiste la vida. Malgastaste tu vida temporal acá en cosas que nada aprovechaban y la vida eterna la perdiste. Y por eso el Señor dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Así si tu corazón se vuelve a Dios en arrepentimiento, abandonando todo el egoísmo, dejando atrás ese egoísmo, ese primero yo, segundo yo, tercero yo, y corres a Jesús, tu alma será salva. Tu alma será salva. Ven con ustedes. Ven con Ahorita hablamos. Aquí en la... un pequeño corte. Milito.
acabo de despertar. Eh, como les decía, si tú miras a Cristo, querido amigo, querida amiga, que me estás viendo, que me vas a ver más tarde, y empiezas a desechar tu egoísmo, empiezas a reconocer que efectivamente hay una naturaleza egoísta en tu corazón, en mi corazón, y miramos a Jesús y nos damos cuenta que Él murió por ese egoísmo, que Él fue clavado allá por eso, vas a empezar a negarte a ti mismo, y vas a perder esa vida, vas a reconocer eso y empiezas a perder esa vida. Perder me refiero es que ya no la vas a tener, o sea, va a pasar a segundo plano. No necesariamente perder la vida aquí significa que vas a morir por el Evangelio, ¿no? O por Cristo físicamente, pero sí por lo menos vas a empezar a morir a ti. Y cuando tú empiezas a morir a ti, cuando yo empiezo a morir a mí, por causa de Cristo y del Evangelio, nuestra vida va a ser salva. Y allá al final vamos a poder disfrutar de la compañía, del abrazo, del abrigo de Dios. Y Jesús dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿De qué te sirve, amigo o amiga, que te reconozcan por todas partes y te digan, este es un duro, es una dura, aplausos, seas admirado, reconocido, famoso, que salgas en los medios, o por lo menos que en tu medio local, en tu empresa, entre tu familia, entre tus amigos, sea reconocido como, oh, es que es un duro, es que este tipo es muy chévere, es el súper amigo, o conoce mucho, este tipo como sabe o como tiene plata. ¿De qué? Que te digan exitoso, según los estándares del mundo, es que este tipo es exitoso, es que este tipo es próspero, este tipo sabe lo que quiere, esta mujer sabe lo que quiere, sabe para dónde va. ¿Para qué? ¿Qué beneficio te tiene si eso no va a salvar tu alma? ¿Qué beneficio tiene? Para los que han leído historia, recuerden que a los faraones, o incluso en otras culturas, tomaban a los reyes cuando los enterraban y los echaban con todas las posesiones al hueco porque pensaban que iban a necesitar todo eso en la otra vida. No, eso no pasa. Si ustedes de los que piensan que cuando lo van a enterrar sus millones los van a enterrar con usted y usted sabe ir con los millones para el cielo, no, eso no va a pasar. Cuando usted llegue a la presencia de Dios va a llegar desnudo, su alma va a llegar desnuda, usted va a llegar solo, solo. ¿Y qué va a hacer? Todo lo que acumuló acá, fama, riqueza, prestigio, amigos, vida social, eso para nada, para nada. Eso se queda acá. Si usted llega a tener algo de herencia, se la reparten los hijos y se pelean entre ellos la herencia. Pero usted no se va a llevar ni un céntimo, ni un miserable pesito se lo va a llevar. Y seguimos aferrados a eso, que debemos tener plata, que sin plata nos enloquecemos, que sin vida social nos enloquecemos, que sin aprobación nos enloquecemos. En estos tiempos donde tenemos que estar encerrados, ahí es donde valoramos esto que el Señor dice. Por ejemplo, usted, amigo, amiga, que estaba aferrado a estar de un lado para el otro, haciendo vida social, y ahorita le tocó quedarse encerrado en la casa. ¿Mm?
amigo, amiga que le puede estar picando la casa en este momento. Piense por un momento, pensemos por un momento real, ¿qué es lo realmente importante? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Dice el Señor. En otra versión dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, no pensemos como la iglesia tradicional, que a través de pagar una promesa, que es lo que se conoce acá en este medio, pero en términos técnicos se llama indulgencia, que usted pagando una indulgencia, su alma va a ser salva, que usted haciendo 80.000 rezos va a poder salvar su alma, que usted por rezar a todo el rosario de santos y etcétera, va a hacer que su alma o la de los que ya se murieron se va a salvar. No, el único precio para su alma fue la sangre de Cristo, el sacrificio sustitutivo de Cristo. Nada de lo que usted y yo podamos hacer hará que nuestra alma sea salvada. Nada de lo que podamos hacer hará que nuestra alma sea salvada. Solamente correr a Cristo. Solamente correr a Cristo Jesús. Eso es lo que realmente nos va a salvar. Lo dejo con esta frase. Lo dejo con este versículo 36 y 37. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Querido amigo, querida amiga, que me estás viendo, que me estás escuchando. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si en este momento piensas así, medítalo y cambia tu pensamiento. Cuando meditamos en esta pregunta y nos damos cuenta que es necesario perder nuestra vida, ahí se está produciendo arrepentimiento, que es lo que hemos hablado todo este tiempo. Neguémonos a nosotros mismos. Dejemos de vivir de una manera egoísta. Dejemos de vivir para nosotros mismos. Y empecemos a vivir para nuestras almas, para la salvación de nuestras almas. Empecemos a vivir para Dios. Eso es lo que realmente aprovecha. Vivamos como si no existiera mañana. Pero ese vivamos como si existiera mañana no quiere decir desenfreno, sino lo que quiere decir es vivamos de tal manera que toda nuestra vida gire en torno a aquel al que vamos a ver por la eternidad, que es Dios. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar estoy yo? Meditemos en esta mañana con esta palabra. E insisto en mi llamado, corramos a Cristo, corramos a Cristo. El mundo va a pasar, el mundo se puede quedar, pero la palabra de Dios permanece, las promesas de Dios permanecen y Cristo está ahí, esperando. Cristo está a la puerta llamando.
Cristo en este tiempo está tocando a los corazones para que procedamos al arrepentimiento, creamos en Él y comencemos a vivir nuestra vida para Dios y no para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, por esta preciosa palabra, por este tiempo. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a entender que es necesario perder nuestra vida, que es necesario morir a nosotros mismos. Es necesario que nuestro ego muera, que dejemos de poner la mirada en las cosas de los hombres, dejar de fijar nuestro corazón en el dinero, en la fama, en el poder, en los deseos sensuales, en todas aquellas cosas que para nada aprovechan, sino que es necesario anclar nuestros ojos en todo lo bueno, en todo aquello que glorifica tu nombre. Es necesario anclar nuestros ojos en Cristo. Es necesario anclar nuestra vida en Dios, en su palabra. Perder nuestra vida completamente. Que nuestro ego muera para que tú, Cristo, crezcas en nuestro corazón. Trae arrepentimiento a nuestros corazones, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, convicción de que nuestra vida egoísta para nada aprovecha. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todos los que se conectan. Yo te pido, Señor, que traigas bendición sobre ellos, Dios, que tu palabra germine sobre ellos, que produzca arrepentimiento, Señor. Que produzca, Señor amado Dios, arrepentimiento y fe, Señor, para que podamos ver a Cristo, podamos ver su gloria bendita, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor. Gracias por este medio, por este Facebook Live. Padre Santo, porque a través de él, Señor, tu palabra es comunicada, porque tu palabra no está encerrada, sino puede correr. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. Gracias por acompañarme. Gracias por estar en este tiempo conectados. Para aquellos que son creyentes, los animo hoy a que guarden el día del Señor, para que guardemos juntos el día del Señor. A veces cogemos el domingo para ocio, y el domingo no es tanto para eso. El domingo es para que reposemos, pero que reposemos meditando la palabra. Y para los que no asisten a ninguna iglesia y no conocen de esto, tómese el día de hoy, tómese un tiempo mientras está tomándose un café, mientras desayuna, en medio de sus tiempos de descanso. Tómese un tiempo para meditar estas cosas que hemos hablado. Los videos están colgados en mi perfil. También voy a pasarles el enlace de YouTube para que miren los que ya están colgados, son los que no se han podido colgar. Me toca revisar ese tema en un tiempo con detenimiento para colgar todo. Y también suscríbase a mi canal y ahí vamos a estar continuamente subiendo todo esto que se transmite vía Facebook Live. Entonces, para que tome un tiempo, medite, si tiene su Biblia en el Salmo 91 abierta, desempólvela y empiece a leer, que la Biblia funciona si usted la lee, no si usted la deja abierta, porque lo que le va a pasar al pobre libro es que se va a llenar de polvo y de ácaros y se lo va a comer el ambiente. ¿Sí? El librito por sí mismo no tiene, en las hojas de papel por sí mismas no tiene ningún poder mágico. Eso no es un amuleto. La Biblia no es un amuleto, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce vida cuando usted y yo la leemos. Y el Espíritu Santo abre el entendimiento a nuestro corazón.
Entonces, a usted, amigo, amiga que me está viendo y no asiste a ninguna iglesia, no está empezando a conocer de Dios, lo invito a eso, a que hoy tome un tiempo para meditar en estas reflexiones, a meditar en la palabra. Y nada, pues hoy es el día del Señor, vamos a bendecirle. Y muchas gracias por estar conectados en este tiempo. Mañana nos vemos en una nueva reflexión en casa. Bendiciones.